Nunca pensé que la historia más aterradora que me iba a tocar vivir empezaría con algo tan simple como un favor. Un compañero del trabajo me pidió cubrirle su turno de cierre en la otra sucursal, la que está junto al Canal Viejo, ese que divide la colonia como si fuera una herida que nunca sanó. Yo no quería ir, pero insistió tanto que dije que sí. Al final, era una noche tranquila, o eso quise creer. Llegué cerca de las 11. El encargado se fue de inmediato, dejándome solo en la tienda. Todo estaba en silencio, pero un silencio pesado, casi húmedo, de esos que se sienten en los huesos. Afuera, la luz del poste entraba débil por la puerta de cristal, y más allá, solo se veía la sombra del canal, con el agua negra moviéndose despacio. Mientras hacía inventario, escuché algo que me hizo detenerme. Un sonido suave, irregular, como pasos, pero no eran pasos normales, eran arrastrados, como si alguien caminara descalzo por grava. Me acerqué a la ventana. No había nadie, solo el canal y un perro flaco hurgando en la bolsa de basura. Pero el ruido siguió, esta vez detrás del edificio. Me dije que no era mi problema. Terminé el cierre, bajé la cortina y empecé a caminar hacia donde había dejado mi moto. Y entonces la escuché. Un lamento. Un lamento larguísimo, humano, y que helaba la sangre aunque no creas en nada. ¡Ay! ¡Mis hijos! Sentí como el aire me pesó en el pecho, no porque creyera que era la Llorona, sino por lo contrario, porque era alguien de carne y hueso llorando así de cerca. A esa hora, en un lugar tan abandonado. Quise ignorarlo, pero el lamento se repitió, más fuerte, más desesperado, y esta vez venía claramente desde el borde del canal. Fui asomándome poco a poco. La luz del poste era débil, pero suficiente para que pudiera ver algo o a alguien. Una mujer, de rodillas en el lodo, el cabello largo, sucio, pegado a la cara. Sus hombros se movían con cada sollozo. No tenía zapatos. Su ropa parecía haber sido blanca, pero estaba empapada y llena de tierra oscura. Tenía los brazos llenos de marcas, como golpes antiguos. Retrocedí. Ella levantó la cabeza tan despacio que me pareció antinatural. Y cuando sus ojos cruzaron con los míos, juro que jamás voy a olvidar esa mirada. No era de locura, tampoco de furia. Era una mezcla de pérdida, desesperación y algo más. Como si yo fuera la primera persona que veía después de algo terrible. ¿Los viste?, murmuró. Di un paso atrás. Yo no sé de qué habla. Ella se puso de pie de inmediato. Caminó hacia mí de un modo extraño, como si el cuerpo no le respondiera bien. Cada paso era torpe, pero directo. Y mientras avanzaba, repetía: mis hijos, tú los viste. Tú los escuchaste. Me subí a la moto con las manos temblando. Arranqué sin mirar atrás. Y aún así, mientras me alejaba, escuché un grito desgarrado que no parecía humano. Esa noche no dije nada. No quería que me creyeran loco. Pero 2 días después, cuando salí de mi casa temprano, encontré algo que me dejó helado. Unas huellas, de pies descalzos, marcadas en barro, justo afuera de mi puerta. 2 grandes y 2 más pequeñas a un lado. Me quedé paralizado. No me atreví a tocar nada. Las pequeñas eran demasiado claras, demasiado definidas, como si un niño hubiera estado ahí. Esa noche intenté dormir, pero alrededor de las 12 escuché un golpe en la ventana del baño, muy suave, como si alguien tocara con los nudillos sin fuerza. Fui a ver, y ahí estaba ella, afuera,
Tenía la cara pegada al vidrio, los ojos completamente rojos, la piel húmeda, los labios partidos. Cuando me vio, sonrió. Una sonrisa rota de esas que no transmiten alegría sino resignación. ¿Dónde están?, susurró. Tú los tienes. Golpeó el vidrio con la frente. Un golpe seco que retumbó en todo el baño. Tuve que cubrirme la boca para no gritar. Ella volvió a golpear, otra vez y otra, hasta que la frente empezó a sangrar. Me escondí en mi cuarto y llamé a la policía. Cuando llegaron, la mujer ya no estaba, pero sí estaba el vidrio marcado con sus manos llenas de barro. Las huellas pequeñas nuevamente al lado de las suyas. La policía no parecía sorprendida. Ah, sí, la señora esa anda buscando a sus hijos desde hace semanas. Dice que alguien se los quitó, pero nadie hacía nada. A partir de ahí todo se volvió peor. Cada noche la escuchaba más cerca, primero en la calle, luego en las escaleras del edificio, después directamente en mi puerta. ¡Ay, mis hijos! Tú los escuchaste. Hasta que llegó la noche del clímax. La noche que todavía me despierta sudando. Eran las 3 de la mañana. Algo me despertó. Un sonido dentro de mi departamento. Como pasos. Pasos muy pequeños. Me levanté sin encender la luz. Caminé hacia la sala. El aire estaba helado. Y entonces los vi. 2 siluetas pequeñas, muy pequeñas, cerca de la puerta. Como si fueran niños de 5 o 6 años. Pero no eran niños. Eran sombras. O eso creía al principio. Hasta que una de ellas se movió. Y pude oír la respiración. La respiración real. Quise gritar, pero el sonido se quedó atorado en mi garganta. Y luego, detrás de las siluetas, desde el pasillo apareció ella, la mujer del canal, la llorona de la colonia, la misma que había golpeado su cabeza contra mi ventana. Estaba dentro de mi casa, descalza, chorreando agua sucia. Con los ojos desorbitados. Te los traje, dijo con voz quebrada, para que me digas dónde están los míos. Me quedé petrificado. No sabía qué estaba viendo. No sabía si eran realmente niños, si eran otros, si eran... no sé. No pude moverme. Ella dio un paso adelante, luego otro, y extendió la mano hacia mí. Ahora dime, susurró, ¿dónde están los míos? Los niños, o lo que fueran, retrocedieron hacia ella. Yo corrí hacia mi cuarto, cerré la puerta con seguro y llamé a la policía temblando. Los oficiales llegaron, derribaron la puerta y no encontraron a nadie. Nada, ni huellas, ni agua, ni barro. Solo una frase escrita en la pared de la sala con algo que parecía tierra húmeda. Ellos sí te escucharon. Desde entonces, a las 3 de la mañana exactas, escucho pasos pequeños detrás de la puerta. Nunca dicen nada, nunca tocan, nunca lloran, pero siempre están ahí, esperando. Relato número 2. No suelo contar estas cosas porque siempre he pensado que mientras menos se hable de lo malo, menos espacio tiene para volver. Pero hay noches en las que el silencio se me vuelve tan pesado que necesito sacarlo aunque sea una vez más. No para entenderlo, no para justificarlo, simplemente para que deje de dar vueltas en mi cabeza cada madrugada. Esto pasó hace unos años, cuando trabajaba de guardia nocturno en un pequeño conjunto de bodegas industriales casi al final de la ciudad. No era un trabajo pesado, solo caminar, revisar candados, anotar entradas y salidas. Lo único malo era el camino, un tramo de terracería junto a un canal abandonado que todo el mundo evitaba cuando caía el sol.
Desde el primer día me advirtieron: si escuchas a una mujer llorando por allí, ignórala, no te metas. Pensé que exageraban, que era el típico cuento para asustar al nuevo, porque en ese canal, según los vecinos, se aparecía la Llorona. Ya sabes, la mujer que perdió a sus hijos, la que vaga de noche, lo de siempre. Pero ahí va uno, bien valiente, creyendo que nada lo puede impresionar. La primera semana pasó sin problemas. Una noche escuché perros ladrando desesperados hacia el canal, pero pensé que era algún animal. Otra vez, mientras hacía el rondín, escuché algo caer al agua. Nada extraño. Hasta que llegó el jueves. Ese día, el ambiente se sentía raro desde que entré, como cargado. El viento olía a humedad, a algo rancio. Mientras llenaba la bitácora, escuché lo que pensé que era un lamento muy lejos, pero tan débil que lo confundí con un gato. A la 1 de la mañana, salí a hacer la ronda del lado del canal, y allí fue cuando todo comenzó. Caminaba con mi lámpara, enfocando el agua negra, y de repente escuché un sollozo, un llanto ahogado, una mujer llorando de verdad. No como los sonidos que se inventa la gente para asustarse. Me detuve. El llanto venía de abajo, del borde del canal. Despacio, avancé hacia el barandal oxidado y moví mi lámpara. Entre la maleza húmeda, vi una figura. Una mujer, agachada, temblando. Tenía el cabello largo y enredado, cubriéndole casi toda la cara. Su ropa estaba hecha jirones y había algo en su postura, algo que no encajaba. No parecía llorar por miedo. Era un llanto de pérdida, dolor puro. «Señora, ¿está bien?», pregunté sin pensarlo. Ella levantó la cabeza poco a poco. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, me enderecé de golpe. Los tenía hinchados, rojos, como si llevara días llorando. Y en su rostro había moretones, no de una caída, de golpes. Abrió la boca para hablar, pero solo salió un susurro quebrado. «Ay, mis hijos». El mismo lamento de las historias, solo que no era un fantasma, era una mujer rota. Quise bajar, ayudarla, pero antes de decir otra palabra, ella se puso de pie de golpe. Se tambaleó. Dio 2 pasos hacia mí, arrastrando los pies. Tenía los brazos cubiertos de cicatrices y las uñas llenas de tierra, como si hubiera estado escarbando. «Los busco», dijo. «Tú los viste». Ahí sentí un escalofrío en la nuca. No porque creyera que fuera peligrosa, sino porque hablaba con total certeza, como si supiera quién era yo, como si hubiera estado observándome. Retrocedí un poco. «No sé de quién habla, señora». «Yo no», pero me interrumpió. «No mientas», susurró. «Me los quitaste, igual que los hombres del canal». Dio un paso más hacia mí y ahora sí pude ver bien sus piernas. Estaban llenas de raspones, como si hubiera caminado descalza sobre vidrios. Me congelé. Ella comenzó a llorar otra vez. Un llanto desgarrador, un llanto que parecía romperle la garganta. Y ese sonido se me quedó grabado para siempre. Mis hijos, mis hijos. De pronto escuché pasos detrás de mí. Eran de un compañero que había salido a fumar. Cuando la mujer lo vio, soltó un grito tan fuerte que pensé que se iba a desmayar. Corrió hacia las sombras del canal y desapareció entre la maleza antes de que pudiéramos reaccionar. Mi compañero solo dijo: «Ya te tocó conocerla, la Llorona del canal». A partir de esa noche, las cosas se pusieron peor. En mis rondines empecé a encontrar objetos tirados cerca del agua. Un zapato pequeño, un pedazo de cobija infantil, un juguete de plástico roto. No quería pensar que eran de ella o de alguien más. 3 noches después, mientras revisaba los candados,
escuché pasitos detrás de una bodega, pasitos rápidos como de niño. Cuando alumbré con la lámpara, no había nadie, pero se escuchó una risa muy baja, apenas un soplido. Me fui de allí de inmediato. Empecé a tener la sensación de que alguien me seguía. Cada vez que volteaba, escuchaba hojas moviéndose, como pasos apresurados, como si la mujer me buscara, o como si hubiera algo más con ella. El clímax llegó un sábado, una noche sin luna, sin viento, una noche muerta. A las 2 de la mañana escuché golpes fuertes en el portón, como si alguien lo golpeara con ambas manos. Cuando salí a ver, no había nadie, solo silencio. Pero al regresar a la caseta, escuché un lamento justo detrás de mí. ¡Ay, mis hijos! La mujer estaba a menos de 2 metros. No sé cómo entró. No sé cuánto tiempo llevaba viéndome. Tenía la piel cubierta de barro y la ropa empapada. Pero esta vez no lloraba. Sonreía. Una sonrisa rota, desesperada. «Ya los encontré», dijo. Levantó algo en su mano. Un muñeco hecho con trapos amarrados, como un bebé improvisado. «Los escondiste bien, pero ya vienen conmigo». Mi sangre se congeló. Ella extendió la mano hacia mí. Yo di un paso atrás. Y entonces empezó a gritar. No palabras, gritos. Gritos de alguien que ya perdió todo. Golpeó la caseta. Golpeó mi pecho. Golpeó el piso. Yo solo podía retroceder. Mi compañero llegó corriendo y entre los dos intentamos detenerla. Ella se defendió como si su vida dependiera de ello. Me arañó el brazo, me tiró al suelo, me suplicó que le dijera dónde estaban sus hijos. La policía llegó después de 15 eternos minutos. Se la llevaron, llorando, riéndose, repitiendo que yo los tenía. Yo renuncié al día siguiente, pero lo peor vino después. A veces, cuando vuelvo a pasar por esa zona para evitar tráfico, veo algo en la orilla del canal, un pedazo de trapo blanco moviéndose con el viento, como un muñeco pequeño. Y cada noche, a veces a las 2, a veces a las 3, escucho afuera de mi casa un lamento muy suave, casi imperceptible. ¡Ay, mis hijos! Pero ya no llora solo una voz. Ahora son 2 más pequeñas, susurrando detrás de ella. Si quieren seguir sabiendo de ella, les invito a que se suscriban para conocer antes que nadie todas las historias que encierra este ente, imaginario o real. Relato número 3. Siempre he pensado que el miedo no aparece cuando vemos algo raro, sino cuando escuchamos algo que no entendemos. Un sonido que no debería estar ahí. Algo que nos hace sentir observados. Tal vez por eso esta historia todavía me pesa. Porque todo empezó con un sonido. Un sonido que creí reconocer, pero que nunca pensé escuchar tan cerca. Esto pasó hace 2 años, cuando vivía en un conjunto de departamentos viejos al lado de un arroyo seco. Me mudé allí porque estaba barato y quedaba cerca de mi trabajo, pero desde el primer día noté que tenía algo extraño, un silencio incómodo, un silencio que te hacía querer encender la televisión aunque no estuvieras viéndola. Yo al principio no le di importancia, hasta la segunda noche. Era casi medianoche cuando escuché un lamento afuera, un llanto suave, como si alguien tratara de contenerlo. Pensé que era algún vecino discutiendo, pero luego se escuchó más claro. ¡Ay, mis hijos! Se me erizó la piel, no por la frase en sí, sino porque la voz venía del arroyo,
justo debajo de mi ventana. Yo, por supuesto, no creí que fuera la Llorona, pero sí creí que alguien estaba sufriendo allá afuera. Me asomé un poco, apenas moviendo la cortina. En la oscuridad, solo vi una silueta encorvada, agachada junto a las piedras. Una mujer. No dormí bien esa noche, pero pensé que tal vez se trataba de una persona sin hogar, alguien que necesitaba ayuda. Hasta que la escuché de nuevo la noche siguiente, y la siguiente, siempre entre 11 y 1 de la mañana, siempre llorando por sus hijos. A la cuarta noche decidí bajar, no por valentía, sino porque ya no podía quedarme sin hacer nada. Quería decirle que llamaría a alguien, que buscáramos ayuda, o al menos preguntar si estaba herida. Bajé las escaleras con la linterna del celular encendida. El aire estaba pesado, húmedo, como si acabara de llover, pero el suelo estaba seco. Cuando llegué al borde del arroyo, apunté hacia abajo. La mujer estaba ahí. Tenía el cabello tan sucio y enredado que parecía una sola masa oscura. Llevaba un vestido blanco, o lo que quedaba de él, porque estaba desgarrado y manchado de barro. Sus brazos tenían marcas, rasguños, huellas de golpes, pero lo peor eran sus manos. Estaban cubiertas de tierra húmeda, como si hubiera estado escarbando desesperadamente. Me acerqué un paso. Ella dejó de llorar y levantó la cabeza. Sus ojos estaban tan hinchados que apenas podía ver sus pupilas. Señora, susurré. Sonrió. No una sonrisa normal. Era una sonrisa rota, como si no recordara cómo se hacía bien. Tú los escuchaste, dijo. Mis hijos estaban aquí. Su voz me heló la sangre. No era sobrenatural, no era un grito fantasma. Era una mujer real, con dolor real, y algo en su mirada me hizo retroceder. Yo no he visto a nadie, alcancé a decir. Ella sacó algo de entre su ropa. Era un zapato pequeño de niño, cubierto de lodo seco. Lo encontré aquí, susurró. Ellos vinieron. Yo lo sigo. Se acercó un paso más hacia mí. Su caminar era torpe, como si le dolieran las piernas, y cuando la luz del celular iluminó sus pies, vi que estaba descalza y que había sangre seca entre sus dedos. Me quedé sin palabras. Ella extendió el zapato hacia mí. «¿Tú los escuchaste, verdad?», preguntó. «Tú sabes dónde están». Empecé a retroceder sin pensarlo. «No sé nada, señora, se lo juro». Ella inclinó la cabeza, como si no entendiera mi respuesta. Luego se llevó el zapato al pecho y comenzó a llorar otra vez. No gritando, sino como si estuviera desmoronando desde adentro. Me alejé despacio, sin darle la espalda. Cuando llegué a las escaleras, ella dejó de llorar y susurró. «Si tienes hijos, cuídalos». Ese comentario me siguió hasta mi puerta. Los días siguientes, el ambiente del conjunto se puso aún más pesado. Los vecinos empezaron a dejar mensajes en el grupo del edificio, diciendo que habían visto a la Llorona, rondando entre los edificios, llorando, buscando algo. Una señora del tercer piso dijo que la encontró oliendo las mochilas de sus hijos en el pasillo. Otra afirmó que la vio metiendo las manos en un basurero, sacando ropa de bebé. Yo intenté ignorarlo, intenté no bajar al arroyo, pero el llanto seguía, cada noche, más fuerte, más cerca. La noche del clímax, todo se salió de control. Eran casi las 2 de la mañana, cuando escuché un golpe fuerte en mi puerta, como si alguien hubiera chocado contra ella. Me puse de pie de inmediato. Escuché respiración pesada al otro lado. Un jadeo lastimero. «Ay, mis hijos».
Se me paralizó el cuerpo. Señora, váyase, dije sin abrir. Voy a llamar a la policía. Ella golpeó la puerta otra vez, más fuerte. ¡Ábreme!, gritó. ¡Me los escondieron! Tomé mi celular, pero mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Los golpes se hicieron más violentos. La puerta vibraba. Se escuchó como si estuviera arañándola. «Tú los tienes», susurró de pronto bajando la voz. «¿O los tienes? Yo los oigo adentro». Di un paso atrás con el corazón a mil. Entonces escuché otra cosa. Un sonido pequeño, ligero, como si algo se hubiera movido en el piso del pasillo. «Ven, mi amor», dijo ella, «sal con mamá». Y ahí lo entendí. No estaba hablándome a mí, estaba hablándole a alguien o a algo que ella creía que estaba conmigo. La policía tardó casi 20 minutos en llegar. Cuando entraron al pasillo, ella ya no estaba. La encontraron esa misma noche en el arroyo, escarbando con las manos hasta hacerse sangrar. Gritaba que sus hijos estaban bajo el cemento. Tuvieron que sedarla. Los paramédicos dijeron que llevaba semanas sin comer bien, que tenía signos de abuso y de deshidratación severa, y que lo que había perdido no sabía si alguna vez lo había encontrado. Pero lo peor vino después. A la mañana siguiente, cuando salí de mi departamento, encontré algo pegado en mi puerta con barro húmedo. 2 pequeñas huellas de manos, de niño. Y desde esa noche, a veces, cuando estoy a punto de dormir, escucho algo moviéndose en el pasillo. Algo pequeño, como pasitos descalzos. Ella ya no vuelve, pero ellos parece que aún la buscan. Relato número 4. Nunca pensé que algo tan simple como cambiar de turno en el trabajo pudiera marcarme de por vida. A veces creo que todo ya estaba escrito, que tarde o temprano iba a toparme con esa mujer, con esa versión real, brutal, humana, de lo que muchos llaman la Llorona. Pero si algo aprendí es que las leyendas no nacen de la nada. Siempre hay alguien detrás, alguien de carne y hueso, que sufre más de lo que cualquiera puede soportar. Todo empezó la primera noche que me tocó cubrir el turno de madrugada en la estación de autobuses del barrio. No era un lugar peligroso, pero sí muy solitario. Los pocos camiones que pasaban después de la 1 transportaban a los mismos de siempre: veladores, enfermeras, jóvenes regresando de trabajar tarde. Yo solo estaba ahí para vigilar, revisar boletos, asegurar que nadie durmiera en los pasillos. A las 2 de la mañana, mientras limpiaba mi escritorio, escuché lo que pensé que era un gato llorando en el estacionamiento. Un sonido largo, tembloroso, lamentoso. Luego cambió. Se volvió más profundo, más humano. ¡Ay, mis hijos! Solté el trapo. Se me cayó como si fuera de plomo. Ese lamento yo lo había escuchado toda la vida en relatos, historias, chistes locales. Pero nunca así, nunca tan real. Me asomé por la ventana. No vi nada, solo las luces amarillas iluminando los cajones vacíos. El viento movía un pedazo de plástico como si fuera un fantasma pequeño. Pensé que quizá me estaba sugestionando, pero volvió a sonar, más cerca. Sentí el corazón golpearme en la garganta. No quería salir, pero tampoco podía quedarme quieto escuchando cómo alguien lloraba sin hacer nada. Tomé la linterna y salí. La calle estaba desierta. El lamento venía del lado del carril donde estacionaban los autobuses fuera de servicio. Caminé despacio, con el haz de luz, buscando entre las sombras. Y allí, entre 2 unidades apagadas, la vi.
Una mujer, agachada, abrazándose a sí misma. Vestía lo que alguna vez había sido una blusa blanca, ahora sucia, rota, hecha jirones. El cabello negro le caía como una cortina enmarañada. Las manos le temblaban tan fuerte que la luz de mi linterna brilló en sus uñas rotas. «Señora, ¿necesita ayuda?», pregunté. No me respondió. Solo levantó la cabeza. Y cuando vi su rostro, di un paso atrás sin querer. Tenía los ojos tan hinchados que parecían cerrados. Su mejilla derecha estaba morada. Había una línea roja en su cuello, como si alguien hubiera intentado asfixiarla días antes. Su respiración era difícil, entrecortada, como si llorar le doliera físicamente. «Mis hijos», susurró. «Se los llevaron». Tragué saliva. «¿Quién? ¿Qué pasó?». Ella no me miró. No realmente. Miraba algún punto detrás de mí, como si viera un recuerdo, o como si viera algo que yo no podía ver. «No me creen», dijo. «Dicen que estoy loca. Pero tú los escuchaste, ¿verdad?». Yo retrocedí un poco. No por miedo a ella, sino por miedo a lo que podía haber detrás de su historia. No era un espíritu. Era una mujer destruida. «Señora, ¿podemos llamar a...?» No. Terminé. Ella se levantó de golpe, se tambaleó. Su cuerpo parecía frágil, pero sus ojos, escondidos entre el llanto, tenían una intensidad que me atravesó. «Los escucho todas las noches», dijo. «Me llaman desde aquí, desde abajo». Señaló el suelo, el concreto, como si los niños estuvieran enterrados bajo mis pies. Sentí un escalofrío brutal. Quise acercarme, pero ella se alejó corriendo entre las sombras. Un correr torpe, casi doloroso. La seguí unos pasos, pero desapareció detrás de los autobuses como si conociera cada hueco. Esa noche no pude dormir. Las siguientes, la situación se volvió más inquietante. Cada madrugada, la mujer aparecía en diferentes puntos de la estación. A veces junto a las máquinas de boletos, a veces en los baños, a veces sentada en una banca mirando al suelo, murmurando el mismo lamento. Los vigilantes de otros turnos empezaron a llamarla la Llorona, pero no en tono de burla. Les daba miedo, no porque fuera un fantasma, sino porque era impredecible. A veces pedía ayuda llorando, a veces se reía sola, a veces hablaba como si regañara a un niño invisible, hasta que una noche la encontramos hurgando en el interior de un autobús apagado. Tenía un zapato de niño en la mano, uno azul, con una estrella en el costado. «Aquí lo dejaste», dijo. «Aquí estaba». Me acerqué con cautela. «¿Es de su hijo?». Ella lo apretó contra su pecho. «No tengo hijos», dijo. «Ya no». Esa frase me dejó sin aire. Cuando intentamos ayudarla a bajar, se puso violenta. Arañó, gritó. Se lanzó hacia la parte trasera del bus. Tuvimos que llamar a servicios de emergencia. Se la llevaron llorando, más por desesperación que por locura. Creí que la historia terminaba ahí. Pero una semana después, la estación recibió una notificación policial. Habían excavado detrás del taller mecánico, donde ella insistía que sus hijos la llamaban. Encontraron restos, no de niños, de adultos. 2 hombres enterrados clandestinamente, hermano y cuñado de la mujer. Habían muerto meses antes. Y entonces todo encajó. La mujer no lloraba por hijos perdidos. Lloraba por el trauma de haber visto o sufrido cosas terribles, por haber sobrevivido a personas que la lastimaban, por haber sido ignorada tanto tiempo que su dolor se transformó en lamento eterno. Eso creí.
hasta la última vez que la vi. Fue un día antes de que me cambiaran de turno. La estación estaba casi vacía. Yo caminaba hacia la salida cuando escuché pasos pequeños detrás de mí. Pasitos ligeros, como de niños corriendo. Me volteé. No había nadie. Suspiré. Me dije que era mi imaginación. Pero al volver a mi casillero, encontré algo que todavía hoy me cuesta entender. Un zapato azul, con una estrella en el costado. Limpio, como nuevo, y al lado con letra temblorosa en papel arrugado. Gracias por escucharlos. Desde entonces, cada cierta madrugada, escucho el mismo lamento en cualquier calle silenciosa. ¡Ay! Mis hijos. Y no sé qué es más inquietante, si pensar que es ella buscándolos todavía, o pensar que tal vez alguien más ya los encontró. Relato número 5. Nunca fui de creer en historias de fantasmas. Crecí escuchando relatos de La Llorona, pero para mí siempre fueron cuentos para espantar a los niños. Sin embargo, hay cosas que pasan en la vida real que son peores que cualquier espíritu. Cosas que te hacen entender por qué existen esas leyendas. Y esta fue una de esas experiencias que todavía me quitan el sueño. Todo empezó cuando me cambié a un departamento más barato, en un edificio viejo y descuidado cerca de un parque abandonado. No era la mejor zona, pero estaba cerca del trabajo y necesitaba ahorrar. Desde el primer día algo se sentía raro. El silencio. Era un silencio profundo, como si todos los vecinos se hubieran puesto de acuerdo para no hacer ruido nunca. La primera noche escuché algo. Un llanto leve, como un sollozo. Al principio pensé que era algún bebé en el edificio. Pero entonces el sonido cambió. Se volvió más largo, más desgarrado. ¡Ay! Mis hijos. Me quedé helado. No porque pensara en La Llorona, sino porque la voz era real. Era una mujer llorando afuera. Me asomé por la ventana con cuidado. El parque estaba casi a oscuras, iluminado solo por un poste parpadeante. Y debajo de ese poste, juraría que vi a alguien sentada en la banqueta. Una mujer encorvada, con el cabello largo cubriéndole la cara. El llanto siguió casi 5 minutos. Luego silencio total. Dije que no iba a asomarme de nuevo de noche. Pero al día siguiente, a la misma hora, volvió. Esta vez se escuchaba más cerca, más desesperado, como si la mujer estuviera caminando entre los árboles, buscando algo o a alguien. La tercera noche ya no pude más. Bajé con una linterna, diciéndome que quizá era alguien necesitada, o alguien que había perdido a un niño de verdad. No podía simplemente ignorarlo. Cuando salí al parque, el viento estaba tan frío que parecía querer empujarme de regreso al edificio. Caminé por el sendero principal, alumbrando con la linterna. Todo se veía normal, hasta que escuché el llanto detrás de los juegos infantiles. «Mis hijos, devuélvanmelos». La luz tembló en mi mano. Me acerqué, y ahí estaba, una mujer sentada en la arena de espaldas, el cabello lleno de nudos, casi gris de tanta suciedad. Vestía algo blanco, pero tan rasgado que parecía un trapo. Y sus dedos estaban hundidos en la arena, como si buscara algo enterrado. Me quedé sin aliento. «Señora, ¿necesita ayuda?», pregunté. No me respondió, solo dejó de escarbar y levantó la cabeza lentamente. Cuando giró hacia mí, la luz le dio directo en la cara. La imagen no la voy a olvidar nunca. Tenía la piel llena de moretones, los labios partidos, los ojos tan hinchados que apenas podía abrirlos.
y en su cuello había marcas de dedos, como si la hubieran intentado ahorcar hacía poco. Se levantó con un movimiento brusco. No parecía débil, al contrario, parecía al borde de estallar. «Tú los escuchaste», dijo con voz ronca. «Yo no sé de qué habla». Ella dio un paso hacia mí. La arena crujió bajo sus pies descalzos. «No mientas. Estaban aquí. Llámalos. Tú sí los puedes oír». Dio otro paso. Su respiración era pesada, rabiosa. «No los dejaste gritar, ¿verdad?» Retrocedí sin pensarlo. Me temblaban las piernas. La mujer avanzaba despacio, ladeando la cabeza, mirándome como si fuera la causa de todo su dolor. Intenté mantener la calma. «No sé quiénes son sus hijos, señora, pero podemos llamar a...». Ella gritó, un grito tan agudo que me perforó los oídos. Se lanzó hacia mí. La linterna se me cayó. Solo vi un destello y después oscuridad. Corrí hacia el edificio. Escuché sus pies descalzos golpeando el pavimento detrás de mí. Un sonido rápido y regular, como si se tropezara con sus propios huesos. Logré llegar al portón. Lo cerré de golpe justo cuando ella llegó del otro lado. Se pegó al metal. Podía ver sus ojos hinchados y su boca abierta en un llanto mudamente furioso. «Devuélvemelos», gritó golpeando el portón con ambas manos. Subí corriendo las escaleras, con el corazón escapándose del pecho. Esa noche no dormí. Los días siguientes fueron peores. Cada madrugada la escuchaba llorar cerca de mi ventana. A veces sus pasos subían por las escaleras del edificio. A veces la escuchaba raspar la puerta de mi departamento. Su llanto era más débil, pero más perturbador, como si se estuviera apagando o desgarrando por dentro. Los vecinos empezaron a hablar de la Llorona del parque. Algunos decían que era una mujer que perdió a sus hijos en un incendio. Otros que escapó de un refugio. Otros más aseguraban que había matado a su propia familia y vagaba en delirio. Yo solo sabía una cosa. Esa mujer estaba sufriendo y estaba convencida de que yo tenía algo que ver. Un viernes por la noche, cuando regresaba del supermercado, vi algo junto a la entrada del edificio. 2 zapatitos de niño, llenos de arena húmeda, y arriba, escrito con tierra en el muro: «Tú los tienes». Sentí el estómago caerme al suelo. Subí rápido las escaleras, pero al llegar a mi puerta encontré otra cosa. Una nota escrita en un papel mugroso, pegada con una piedra pequeña. «Esta vez sí voy a entrar». El resto de la noche la pasé sentado contra la puerta, cuchillo en mano, escuchando cada pequeño ruido, cada crujido, cada respiración que quizás solo estaba en mi mente. A las 3 de la mañana escuché pasos, lentos, arrastrados. Subiendo las escaleras, un sollozo suave. «¡Ay, mis hijos!». Se detuvo frente a mi puerta. Pude ver su sombra bajo el marco, sus pies descalzos, tocando el suelo. «¿Están ahí?», susurró. «¿Los oigo?». Mi corazón estaba tan fuerte que pensé que lo oiría ella también. Estuvo allí casi 10 minutos, en silencio, solo escuchando. Luego dijo algo que me heló más que todo lo anterior. «No eres el único que los escucha». Y se fue. La policía la encontró 2 días después en otro parque, desorientada. Se la llevaron a un hospital psiquiátrico. Dijeron que había sufrido múltiples abusos, que había perdido un embarazo, que su mente se partió. Intenté seguir con mi vida, pero anoche, mientras trataba de dormir, escuché un golpe suave en mi ventana, como el toque pequeño de un niño. Me levanté, miré. En el vidrio había 2 huellas diminutas, hechas con tierra húmeda. Y detrás del edificio se escuchó un llanto. No el de ella,
un llanto más pequeño, más frágil, como si alguien, por fin, hubiera encontrado a su mamá. Relato número 6. Hay cosas que pasan una sola vez en la vida, pero que se quedan pegadas a uno para siempre. Y lo peor es que no son cosas extraordinarias, no son fantasmas ni demonios. A veces lo que más nos marca es lo humano, lo que se rompe en alguien hasta el punto de dejarnos paralizados. Esto me pasó hace un par de años, cuando trabajaba entregando comida por la noche. Un trabajo sencillo, pero lleno de zonas raras a las que uno preferiría no entrar de madrugada. Yo siempre tomaba el mismo recorrido, pero un viernes mi aplicación me mandó por una ruta alterna, hacia un barrio antiguo cerca del río. Las calles eran estrechas, mal iluminadas, con ese olor a humedad que se pega en la ropa. Apenas había gente. Solo escuchaba mis pasos y el sonido del agua moviéndose. Iba distraído cuando escuché el primer lamento. Llama, ¡ay, mis hijos! Y me detuve en seco. Ese tono quebrado, arrastrado, era idéntico al que tantos cuentan en relatos. Pero no venía del río. Venía de una calle lateral, oscura, donde apenas parpadeaba un farol viejo. No pensé en fantasmas. Pensé en alguien herido. Alguien que de verdad necesitaba ayuda. Caminé hacia allá con cautela. Cada paso que daba, el llanto se volvía más profundo, como si la persona estuviera sufriendo desde muy dentro. Cuando doblé la esquina, la vi. Una mujer sentada contra la pared de una casa abandonada. Tenía las piernas recogidas, los brazos rodeándolas y el cabello cubriéndole casi todo el rostro. Su ropa estaba sucia, rasgada, parecía temblar. Me acerqué un poco. «Señora, ¿está bien?» Ella levantó la cabeza, y ahí sentí algo muy raro, una mezcla de compasión, miedo y algo más que no supe identificar. Sus ojos estaban hinchados, rojos, toda su cara parecía marcada por días y días de llanto, y su voz tembló cuando habló. «¿Los viste?», preguntó. «¿A quiénes?» «A mis hijos. Ellos iban por aquí. Escuché que corrían». Tocó el suelo con las manos, como si buscara huellas. No supe qué decir. No había nadie alrededor. El barrio estaba vacío. «No he visto niños, señora, pero si quiere puedo llamar a...». Ella se puso de pie de golpe, no por agresividad, sino como si la impulsara un resorte de desesperación. «No mientas», dijo con un hilo de voz. Ellos lloraron aquí. Yo los oí». Se acercó 2 pasos hacia mí. Su cara, bajo el farol, mostró algo más. Marcas profundas en los brazos, rasguños, moretones viejos y nuevos, como si hubiera peleado con alguien o consigo misma. Retrocedí por instinto, no porque fuera peligrosa, sino porque era evidente que estaba al límite. De verdad no pude terminar. Ella se llevó ambas manos a la cabeza y soltó un grito tan fuerte, tan doloroso, que el eco retumbó entre las casas. «Mis hijos». Algo dentro de mí dijo, «Lárgate». Quise acercarme para calmarla, pero ella salió corriendo hacia la oscuridad, descalza, sin mirar atrás. Yo me quedé ahí, paralizado, con el corazón acelerado. Entregué el pedido. Intenté olvidar la escena, pero no pude. Esa noche soñé con ella llorando en la calle, con sus manos buscando algo en el piso, con su voz quebrándose. La semana siguiente volví varias veces por esa zona, no porque quisiera encontrarla, sino porque temía hacerlo, y claro, pasó. Esa vez eran casi las 2 de la mañana. Iba caminando junto al río cuando escuché pasos detrás de mí. No de persona, pasos pequeños.
como los de un niño. Me detuve. El sonido se detuvo. Avancé. Volvieron. Me di la vuelta alumbrando con mi celular. No había nadie. Pero al acercarme a la baranda del río, la escuché otra vez. «Mis hijos, ¿dónde están?» La mujer estaba parada bajo el puente, apenas iluminada por un foco sucio. Tenía algo en las manos, un objeto pequeño. Cuando me vio, lo levantó. Era un zapato de niño, enlodado. «Lo encontré aquí», dijo. «Tú estabas con ellos, ¿verdad? ¿Cómo cree eso? Yo solo». Ella comenzó a caminar hacia mí. Su rostro ya no era solo de dolor. Había rabia, confusión. Su voz temblaba como si estuviera a punto de romperse. «Te escuché hablarles», dijo. «Esa noche, aquí». Me quedé helado. No sabía a qué se refería. Yo no había hablado con nadie. Quise dar un paso atrás, pero ella aceleró. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver sus manos, llenas de tierra húmeda, uñas rotas, piel lastimada, como si hubiera estado escarbando en el lodo del río. «¿Dónde están?», preguntó con un susurro seco. «Dime dónde los dejaste». Intenté calmarla. No funcionó. Ella me tomó del brazo con una fuerza que no parecía humana y me jaló hacia el puente. Casi caigo. «Démelos, son míos». Me solté como pude y corrí. Escuché sus pasos detrás de mí, tropezando con piedras, gritando entre sollozos. Cuando por fin llegué a una avenida iluminada, ella se detuvo. Me miró desde la sombra y lentamente se llevó el zapato al pecho. No volvió a perseguirme. Pensé que todo había terminado ahí, que era solo una mujer perdida en su tormento. Pero no. A partir de esa noche empecé a encontrar cosas frente a mi edificio. Primero un guantecito de niño, luego un juguete de plástico quebrado, después un dibujo arrugado con líneas torcidas que parecían dos figuras pequeñas y una grande, siempre con tierra húmeda, siempre por la madrugada. Una noche escuché golpes en mi puerta, no fuertes, suaves, como toques torpes. Abrí la mirilla. No había nadie, pero al agacharme vi algo que me paralizó. Unas huellas pequeñas, de pies descalzos, marcadas con lodo, repartidas desde la escalera hasta mi puerta, y entre ellas huellas más grandes, de mujer. Me alejé de la puerta como si quemara. Esa misma semana, la policía detuvo a la mujer. La encontraron en el río, murmurando nombres, escarbando la tierra como buscando cuerpos invisibles. Dicen que llevaba meses viviendo en la calle, que antes tenía 2 hijos, que desaparecieron en circunstancias nunca aclaradas, que desde entonces su mente quedó atrapada en un ciclo eterno de pérdida. Intenté convencerme de que todo había acabado, de que nunca más sabría de ella. Pero anoche, mientras cerraba las cortinas, escuché pasos en la calle, pasos pequeños, ligeros, y detrás el llanto de una mujer. No quise asomarme, pero esta mañana, al salir, encontré algo pegado en la puerta. Un dibujo nuevo, tierra fresca, 3 figuras, 2 pequeñas, una grande, y debajo, escrito con dedos temblorosos: «Ahora sí los encontré». Relato número 7. Creo que todos tenemos momentos que preferimos enterrar en algún rincón de la memoria. Pero hay experiencias que, aunque quieras olvidarlas, te persiguen en los silencios. Y por más que uno intente explicarlas de forma lógica, quedan esos detalles que no encajan, que se sienten como un hilo suelto en la oscuridad, listo para jalarte cuando menos lo esperas. Esto me pasó cuando viví un tiempo en un edificio viejo, a las afueras de la ciudad. Era barato porque estaba lejos,
y porque tenía fama de ser muy ruidoso por las noches. Pero a mí no me importaba. Trabajaba de conductor nocturno y casi nunca estaba ahí en la madrugada, hasta que cambié de turno. La primera semana que dormí en ese lugar durante la noche, me di cuenta de que los rumores no eran exagerados. A veces se escuchaban pasos en los pasillos, a veces golpes en las paredes, a veces gritos ahogados. Pensé que eran vecinos borrachos o viejos cascarrabias, cosas normales de edificios baratos. Pero una noche, a eso de las 2 de la mañana, escuché algo distinto. Llantos. Llantos muy suaves, como los de una mujer tratando de no hacer ruido. No eran sollozos comunes. Era un llanto profundo, desgarrado, y entre pausas se escuchaba una frase que helaba la sangre. ¡Ay, mis hijos! En ese momento sentí un miedo irracional, no por fantasmas, sino porque ese tipo de llanto no salía de alguien que estuviera bien. Ese era el llanto de alguien roto. Me levanté de la cama y me acerqué a la puerta. Pegué la oreja. Los lamentos estaban justo afuera, moviéndose de un lado a otro. Abrí un poco, solo lo suficiente para mirar al pasillo. El edificio estaba iluminado por un solo foco amarillento. La pintura estaba descascarada. Había humedad en las paredes. Y allí, al fondo, vi una figura. Una mujer. Tenía el cabello largo, negro, completamente enmarañado. Su vestido, o lo que fuera esa prenda, estaba sucio, lleno de rasgaduras. Caminaba arrastrando los pies, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. ¡Ay, mis hijos!, susurró otra vez. Cerré la puerta con cuidado. No quería que supiera que la había visto. No supe por qué, pero algo en mí decía que era mejor que no supiera. Dormí poco esa noche. A la mañana siguiente le pregunté al conserje. Me dijo algo que no me dejó tranquilo. ¿Una mujer llorando? No, aquí ya no vive ninguna así. La forma en que lo dijo, ya no vive. Como si hubiera vivido antes, como si la conociera. Pero no quiso decir más. Los días siguientes la escuché varias veces, cada vez más cerca de mi puerta. A veces lloraba, a veces murmuraba nombres, a veces hacía un sonido que parecía un arrullo, pero uno triste, quebrado. Una noche me armé de valor y salí al pasillo con mi celular alumbrando. No la vi, pero había algo en el piso. Una prenda pequeña, como un calcetín de bebé. Estaba mojado, con olor a humedad, como si hubiera estado guardado por años. Lo dejé ahí. A partir de ese día, las cosas se pusieron más pesadas. No solo la escuchaba. Empecé a sentir que me seguía. Cada vez que bajaba por las escaleras, escuchaba pasos detrás de mí. Pasos lentos, descoordinados, como si no tuviera fuerzas. Cada vez que abría la puerta de mi departamento, escuchaba un suspiro muy cerca, como si alguien estuviera pegado a mi espalda. Pero no la veía, hasta la noche del desastre. Estaba tratando de dormir cuando escuché un golpe fuerte en mi puerta. Luego otro y otro, como si alguien la estuviera raspando con las uñas. Me levanté, sudando frío. Los golpes se detenían y luego seguían en otro ritmo, como si la persona allá afuera estuviera alterada, desesperada. Y entre los golpes la voz: «Mos hijos, devuélvemelos». Sentí que el estómago se me iba al piso. ¿Por qué me decía eso? ¿Por qué pensaba que yo tenía algo que ver con sus hijos? Los golpes crecieron,
más fuertes, más rápidos. Algo dentro de mí se rompió y abrí la puerta de golpe para que dejara de hacerlo. Y allí estaba. La mujer me miró con unos ojos tan abiertos, tan rojos, tan perdidos, que me quedé congelado. Tenía la boca temblorosa, el rostro lleno de polvo y lodo, la ropa completamente empapada. Sus manos estaban sucias, como si hubiera estado escarbando tierra o basura. «Aquí estaban», dijo. «Tú los escondiste». «Señora, yo no sé de qué habla», respondí sin poder controlarme. Ella se acercó más. Pude ver cada detalle de su rostro, el daño, el dolor, la locura. Y en su mano llevaba algo pequeño, un zapato infantil. Me lo empujó contra el pecho con fuerza. «Dime dónde está el otro», dijo con una voz ronca, casi un gruñido. Di un paso atrás. Ella dio dos hacia adelante, y entonces, como si alguien hubiera apagado una chispa, empezó a llorar con un sonido que me revolvió el alma. «Los busqué en todas partes», dijo, «pero ya no responden, ya no lloran». Esa frase me quedó marcada, porque no sonaba a alguien buscando hijos desaparecidos. Sonaba a alguien que sabía en el fondo que los hijos ya no existían. Ella avanzó, levantando una mano, no para golpearme, sino como si quisiera aferrarse a mí, como si yo fuera la última cosa viva que podía sostener. Entonces escuchamos pasos en las escaleras, voces. Era el conserje y dos vecinos. La mujer se giró con un chillido, como un animal acorralado, y salió corriendo hacia el pasillo. Se tropezó varias veces. Su llanto se alejaba hasta que solo quedó silencio. La policía vino después. Nunca la encontraron. Dijeron que había vivido en el edificio hacía años, que tenía 2 niños pequeños, que un día desaparecieron los 3 sin dejar rastro, hasta que ella volvió sola. Y días después volvió a desaparecer. Intenté olvidar, me mudé lo más rápido posible. Pero lo más extraño pasó después. Al empacar mis cosas, encontré algo en mi armario que no había puesto ahí. Un par de huellas pequeñas, de lodo, y un zapato infantil, el mismo que ella me había dado, pero ahora limpio. Y dentro, una hoja arrugada. Ya los encontré. Desde entonces, cada noche en silencio, escucho algo que no quisiera escuchar. Un llanto apagado, una mujer lamentándose a lo lejos, cada vez más cerca, como si buscara a alguien nuevo, como si creyera que todavía puede recuperar lo que perdió, o como si quisiera reemplazarlo. Relato número 8. Yo sé que mucha gente cree en apariciones, espíritus y maldiciones, pero lo que viví no tuvo nada de eso. Lo que me tocó enfrentar fue humano, humano en el peor sentido. Y aún así, hasta hoy, cuando escucho a lo lejos a alguna mujer llorando, se me hace un nudo en la garganta, porque no puedo evitar pensar en ella, en esa mujer a la que todos en el barrio terminaron llamando La Llorona, aunque la verdad era mucho más triste y peligrosa de lo que cualquiera imaginaba. Todo empezó una noche normal. Yo trabajaba manejando un taxi por la ciudad, en un turno que casi siempre tomaba a los mismos clientes, gente que salía tarde del trabajo, jóvenes regresando de fiestas, uno que otro borracho perdido. Pero esa vez me tocó entrar por un camino que evitaba siempre, la vieja zona industrial. Olores raros, calles vacías, galpones abandonados. Ya saben, ese tipo de lugares donde cualquier sonido se siente fuera de lugar. Esa noche, al pasar frente a una bodega grande con las ventanas rotas, escuché algo que me obligó a bajar la música. Un llanto. Al principio pensé que estaba imaginando cosas,
pero cuando bajé la ventana lo escuché claro. ¡Ay, mis hijos! Nunca había escuchado un lamento así. No era un grito fuerte, era un susurro desgarrado, como un hilo de voz que apenas sobrevivía. Me estacioné, no porque buscara problemas, sino porque, ¿y si alguien estaba herido? Tomé la linterna y salí. La bodega tenía un portón entreabierto. El polvo en el piso estaba revuelto, como si alguien hubiera entrado recientemente. Avancé despacio. Cada paso resonaba como si estuviera pisando dentro de una caja vacía, y entre esos ecos, otra vez. Mis hijos, ¿dónde están? La linterna apenas alcanzaba para iluminar unas cajas viejas. Avancé un poco más y entonces la vi. Estaba sentada contra un muro, abrazándose las piernas, con el rostro hundido entre los brazos. Su ropa era un vestido blanco, o algo que alguna vez lo fue. Ahora estaba gris, sucio, rasgado en varios puntos. Su cabello largo le cubría el rostro como una cortina empapada de sudor. Me detuve a un par de metros. «Señora, ¿necesita ayuda?» Ella levantó la cabeza, y ahí sentí un escalofrío que no olvidaré jamás. Sus ojos estaban rojos, hinchados, como si llevara días sin dormir. Tenía marcas en los brazos, moretones que parecían hechos a la fuerza. En sus manos apretaba un pequeño objeto envuelto en un trapo. «No están», dijo con la voz cortada. «Me los quitaron, me los escondieron». Di un paso más cerca. «¿Puedo llamar a la policía? ¿Sí? ¿Ellos pueden ayudarla a encontrar a sus hijos?» No terminé la frase, porque ella se puso de pie tan rápido que casi solté la linterna. Ya no parecía una mujer indefensa, parecía alguien consumido por una desesperación feroz. «¿Tú los tienes?», me preguntó. No, señora, yo solo... No sirvió de nada. Caminó hacia mí con pasos tensos, como si algo dentro de ella se hubiera roto por completo. La luz de la linterna reveló el objeto que llevaba entre las manos. Un zapato pequeño, de esos con luces en la suela. Un zapato de niño. «Él lloró aquí», dijo señalando el piso. «Yo lo escuché. Me llamó». Tragué saliva. No sabía qué estaba pasando, pero todo en mí gritaba que tenía que irme. Cuando retrocedí, ella dio otro paso hacia adelante, extendiendo la mano. «Devuélvemelos», susurró. Me di la vuelta y corrí hacia el taxi. Escuché sus pasos detrás de mí, pero se detuvieron cuando salí a la calle iluminada. No tuve valor para mirar atrás. Quise olvidar la escena, pero no pude. 3 días después, al pasar por la misma zona, vi patrullas cerca de la bodega. Pregunté a un oficial y me dijo que habían encontrado huellas y sangre, pero no a la mujer, tampoco a ningún niño. Me sugirió no andar por ahí de noche. Creí que no la vería de nuevo, pero la ciudad a veces se encarga de demostrarte que no decides tanto como crees. Un viernes, a las 4 de la mañana, recibí un viaje cerca de una zona de departamentos económicos. Al llegar, vi una figura en la banqueta, agachada, llorando. La reconocí al instante, la misma mujer, la misma postura, el mismo llanto. «¡Ay, mis hijos!». Quise arrancar, huir, pero sentí que sería peor dejarla así, sola. Bajé el vidrio. «Señora, ¿está bien?». Ella levantó la cabeza, y aunque su rostro seguía siendo el de alguien al borde del colapso, esa vez algo era distinto. Su mirada estaba fija en mí, como si me hubiera estado esperando. «¿Sí los encontraste?», preguntó. «Señora, yo no». Golpeó la puerta del taxi con la palma abierta. Me sobresalté. Su fuerza no tenía sentido. «Dime dónde están». Pisé el acelerador. El taxi saltó hacia adelante.
Por el retrovisor vi cómo se levantaba y corría detrás del auto, gritando un nombre que no entendí. Luego desapareció en la oscuridad. Esa noche decidí no volver a tomar viajes en zonas solitarias. Pasaron días tranquilos hasta que algo verdaderamente extraño ocurrió. Al llegar a mi casa, después de un turno largo, encontré algo junto a mi puerta. Era un trapo sucio, y dentro, envuelto cuidadosamente, un pequeño zapato con luces en la suela. El mismo, exactamente el mismo, pero estaba lavado, limpio, como nuevo. Al lado había un papel arrugado, escrito con una caligrafía temblorosa. Ya no llores, ya los encontré. No supe si llamar a la policía, mudarme o prender fuego al edificio. Pero lo peor no fue el zapato ni la nota. Lo peor fue algo mucho más pequeño, casi imperceptible. En el suelo frente a mi puerta había huellas. 2 pares, uno grande, uno pequeño, como de un niño descalzo. Ambas hechas con lodo oscuro. Pero en el edificio nadie tenía niños. Nadie. Esa noche no dormí. Desde entonces, cada cierto tiempo, cuando manejo por alguna calle desierta, escucho un llanto a lo lejos. Un llanto tenue, arrastrado, que me hace bajar el volumen del radio sin pensarlo. A veces creo que es ella. A veces creo que son los hijos que tanto buscaba. Y a veces, lo que más me aterra, es pensar que quizá nunca buscaba niños desaparecidos. Quizá buscaba reemplazarlos. Quizá buscaba a alguien como yo. O quizá todavía me sigue, llorando, esperando el momento perfecto para volver a tocar mi puerta. Gracias, una noche más por escuchar los relatos de La Llorona en la comunidad del Susurro. Suscríbanse si los han disfrutado de verdad y apoyen a la comunidad. Adiós, hasta que nos volvamos a ver.